Qué gusto que nos acompañen una vez más aquí en la UNAM Responde, esta herramienta que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México ha puesto a disposición no solo de nuestra comunidad universitaria, sino de la sociedad en general, para tener toda la información que nos permita estar enterados y también tomar conciencia sobre lo que ocurre día con día en esta pandemia. Diariamente tenemos aquí la voz de especialistas, de científicos y de la comunidad universitaria que con cifras, con datos, con su trabajo nos da información para que actuemos responsablemente y hoy más que nunca en correlación con las cifras oficiales que nos presenta el gobierno federal. Sabemos que estamos lejos de controlar esta epidemia por COVID-19 y lo que debemos seguir haciendo es atender estas recomendaciones de distanciamiento, estas recomendaciones de higiene y en la medida de lo posible mantenernos en casa. Pero sabemos también que este tiempo de encierro, de cuarentena, es una oportunidad para que seamos conscientes de los individuos que somos, de la sociedad que tenemos y principalmente de la comunidad resiliente que podemos construir para contrarrestar los efectos de esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Hoy, esta tarde, estaremos conversando con la doctora Carla Salazar, quien pertenece al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, de nuestra universidad en el campus Morelos, sobre este tema. Así que si tienen alguna pregunta, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales o a través de nuestros números de WhatsApp. Por supuesto, también hablaremos de cultura, de algunas otras reflexiones de las comunidades vulnerables, mucha información durante los próximos minutos. Y bueno, como todos los días, comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, con cifras que no son muy positivas. Durante las últimas 24 horas se han registrado 501 defunciones, una cifra poco agradable. Y bueno, también sabemos que los estados de Tabasco y Veracruz se suman a la lista de entidades que alcanzan o rebasan los 3,000 casos confirmados. Veamos cuál es el panorama en el resto del país. Estamos viviendo una emergencia sanitaria en donde hay, pues como lo muestro, ha llegado a haber más de 1,400 personas en intubación. Hay una gran cantidad de hospitales, ha crecido la capacidad de la atención en terapia intensiva. Vemos la tendencia, continúa completamente ascendente. La mayoría de los casos que aún son sospechosos por falta de un resultado de su prueba de laboratorios. La carga acumulada, los 74,560, fue un incremento de 4.9% al día de ayer, pero que representó 3,455. Entonces, en este momento tenemos el periodo de la cresta y que está en una meseta. Ya empezamos a ver señales tempranas de reducción en la incidencia de casos. Enseguida empezaremos a verla en las hospitalizaciones y en las hospitalizaciones críticas. Yo le digo a veces a los empresarios, no hace falta la filantropía. Si lo quieren hacer, qué bueno que se piense en los demás, en lo humanitario. Pero el empresario contribuye mucho y es fundamental si invierte, si crea empleos y si paga sus impuestos. Con eso. Los números se mueven a cada momento y la situación cambia. Veamos cuál es el panorama de COVID-19 en el mundo. Latinoamérica se convierte en el nuevo epicentro del coronavirus, con más de 760,000 casos y 40,000 decesos en la región. México registra su mayor aumento en un solo día de nuevos casos y de muertes, con 3,455 nuevas infecciones y 501 fallecimientos. Brasil supera el número de muertes diarias de Estados Unidos, con 1,039 defunciones en 24 horas. Perú reporta un aumento de más de 5,000 nuevos casos, sumando 129,751 y 3,788 muertes por coronavirus. Argentina registra más de 13,200 casos de COVID-19 y 490 defunciones. Colombia suma más de 23,000 infecciones y 776 muertes.
Chile registra casi 78,000 contagios por coronavirus y 806 fallecimientos. Estados Unidos supera las 100,000 muertes por COVID-19. Uruguay decide reforzar medidas en su frontera común con Brasil por temor al contagio debido a la falta de control de la pandemia. Panamá flexibilizará su cuarentena total a partir del 1 de junio y se acabará el control por cédula de las salidas. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que se vienen semanas muy duras para Latinoamérica y aseguró que no es momento de flexibilizar las restricciones de control del coronavirus. Las dudas siguen surgiendo y como todos los días me da muchísimo gusto saludar al doctor Carlos Rosales, quien nos habla, por ejemplo, de la seguridad o el riesgo de consumir productos a granel. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mando un saludo afectuoso a Rosa y a todo el equipo en el estudio de la UNAM Responde. Seguimos con las preguntas de nuestro público y ahora nos han preguntado: ¿nos podemos infectar de COVID-19 con frutos secos, sin cáscara, comprados a granel? Y relacionado con esto, también nos preguntan: ¿me puedo infectar con las tortillas? El virus que causa COVID-19 se transmite por las gotitas que se expulsan cuando tosemos o estornudamos, si es que estamos infectados con el virus. No hay evidencia de que los alimentos puedan ser portadores del virus, a menos que estos hayan sido contaminados por una persona enferma y haya estornudado o tosido directamente sobre los alimentos. Por ejemplo, si alguien estornuda en sus manos y usa esas manos para despachar las tortillas, pues entonces las tortillas nos podrían contaminar. Lo mejor es comprar estos alimentos en lugares que sigan rigurosamente las medidas de higiene. Y en ese caso no habrá problema de contaminación y podemos disfrutar de esos alimentos sin preocuparnos. Muchas gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, esta capacidad que tenemos los humanos para adaptarnos a los cambios es tan necesaria como complicada, más aún en estos momentos de crisis, de transformación, que también pueden ser una oportunidad positiva. Para hablar precisamente de la resiliencia en términos de sociedad, en términos de comunidad, me da muchísimo gusto saludar esta tarde a la doctora Carla Salazar, quien es miembro del programa de Violencias, Derecho y Salud del CRIM y también es doctora en Filosofía del Trabajo Social. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Hola Rosa, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias, saludos a toda tu audiencia. Pues muchísimas gracias, saludos hasta Morelos, donde está instalado este CRIM. Y bueno, para comenzar, me parece que es importante entender o hablar de las características, de las condiciones que son el origen que nos puede permitir lograr una resiliencia, una adaptación que nos tiene prácticamente en este momento en crisis y en muchas dudas. Carla, ¿por qué no comenzamos con esto? ¿Nos ayudas a entender el escenario en donde estamos parados hoy en día? Claro que sí, la nueva cepa de coronavirus nos ha posicionado ante una vulnerabilidad generalizada, una vulnerabilidad que se hace más compleja ante las diferentes vulnerabilidades productos de la desigualdad social. Si bien esto nos puede generar miedo, el miedo es una experiencia que se vive de manera individual y es la sociedad la que construye las nociones de riesgo, amenaza y peligro. Esto incide en respuestas construidas socialmente y culturalmente compartidas. En consecuencia, el mal manejo de la información que se tenga de esta nueva cepa o de sus implicaciones, la sobrecarga de la información también y los constantes señalamientos de riesgo sobre algunos grupos vulnerables, pues han provocado que los sentimientos de agobio y miedo se intensifiquen. Entonces, estamos ante una crisis sanitaria, pero también con diversos sentimientos que nos agobian, nos hacen sentir mal y provocan de alguna forma pues un mal estado de salud mental. No obstante, sentir miedo es bueno, no es nocivo. Esto nos permite tener un balance sobre nuestra nueva situación y por lo tanto puede detonar acciones preventivas, pero hay que tener cuidado porque si dejamos que este miedo se vuelva en pánico, nos puede inmovilizar
o generar una angustia fatal frente a un temor generalizado. Entonces, sentir miedo puede transformarse en pues pánico, pero para evitarlo tenemos que hacer uso de una estructura narrativa que permita darle sentido a este miedo, ya sea a través de expresarlo verbalmente o incluso a través del arte podemos expresarlo con ciertas actividades que pues permitan hacer una catarsis. Debemos tener cuidado y prevenir de sentir miedo casi a todo. Hay que detenernos y reflexionar sobre las dinámicas que permiten extender y contagiar el mismo. Un peligro grave ante esta pandemia es precisamente la expansión del miedo. La reproducción del sufrimiento es innecesaria y dañina. El dolor sin sentido aún duele más. Y me gustaría decir una frase respecto a esto, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, hoy es el tiempo para repensar las prácticas, ¿no? Antes de profundizar con el tema de resiliencia, pues quisiera puntualizar que esta nueva cepa de coronavirus es una oportunidad para replantearnos qué estamos dejando de lado como sociedad, de cómo la humanidad se relaciona entre sí y de cómo se interacciona con la naturaleza, ¿no? Tenemos la oportunidad de repensar el sentido de comunidad, de generar armonía con el entorno, con el otro, y pues de darle un sentido de vida, ¿no? Existen complicaciones del confinamiento, Rosa, que es concretamente lo que tú me preguntabas, y es importante reconocer que ante el COVID-19 las capacidades de las familias para enfrentar eventos estresantes pueden verse superadas y como consecuencia se puede suscitar una crisis que conlleve a un estado de inestabilidad. En menor o mayor medida, todos estamos viviendo un escenario adverso, acorde con los pronósticos anunciados por estudiosos mundiales en materia política, social y económica, las diversas cifras que día con día pues, nos están espantando de alguna manera, pues estamos viendo que esta adversidad no ha sido superada, que apenas comienza y implica diferentes desafíos, los cuales pues no son un secreto para nadie, ¿no? Cabe señalar que aún se desconocen las dimensiones de su impacto futuro. Además, es casi imposible no pensar en ello cuando la principal estrategia de sobrevivencia o de resguardo pues es el confinamiento, ¿no? Entonces, en estos momentos, la mente encuentra oportunidades para pensar sin la distracción de las dinámicas sociales a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, el confinamiento no es una medida fácil. Recordemos que pues, los individuos tienen un especial anclaje al mundo cotidiano. En este sentido, pues la interacción social, las experiencias compartidas, los significados de los oficios, las profesiones, las ocupaciones educativas, de convivencia, pues se tejen de forma relacional y son una necesidad que dan significado a nuestra existencia. Pero bueno, esto es en términos del confinamiento. Sin embargo, hay otro escenario menos ventajoso, pues no toda la población tiene el privilegio del confinamiento en sus hogares. Su sobrevivencia depende de una economía construida día con día y su exposición de contagios una alerta constante. Por ello, hoy más que nunca es importante hablar de resiliencia, el cual no es un proceso fácil, incluso podemos decir que es costoso, debido a que implica tiempo, profundas reflexiones, cambios cognitivos, cambios actitudinales, cambios emocionales. Carla, ¿te parece que para que... un cambio de vida, Rosa? Carla, te voy a interrumpir aquí un poquito porque me parece que es importante que hablemos a detalle de todo lo que podemos hacer con respecto a la resiliencia, que como bien dices es un trabajo complicado. Pero antes de llegar a ese punto me gustaría retomar un poco lo que estabas diciendo. El confinamiento es una cosa, la epidemia es otra cosa, el encierro es otra cosa, la convivencia quizá o dejar de hacer las cosas que veníamos haciendo cotidianamente son distintas realidades que lo viven de distintas maneras las personas, las familias, las comunidades. Entonces me gustaría que nos ayudaras a entender por qué es que nos afecta de distintas maneras este tipo de realidades. ¿Cuáles son esos efectos negativos que podemos sentir y vivir hoy en día, que podemos clasificar, digamos, como naturales? Ya decías, el miedo es normal, el pánico no. Claro, mira, los efectos de esta crisis no se pueden homologar. No, los seres humanos no respondemos de manera homologada a la adversidad. Somos únicos y
e irrepetibles. Entonces, reaccionamos de manera diferente. Además, hay que señalar, Rosa, que estamos ante una vulnerabilidad generalizada, sí, una vulnerabilidad radical porque se trata de nuestra salud y puede implicar la muerte, sí, pero no todos estamos ante una similitud en vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social es producto, como decía, de las desigualdades, y habrá personas en extrema pobreza que no pueden responder a una estrategia de confinamiento de la misma manera que personas de recursos más altos, ¿no? Habrá situaciones que todavía como sociedad no hemos superado, como es la violencia, y habrá escenarios, estados todavía muy violentos en donde las estrategias todavía se vuelven más estresantes, ¿no? Ni hablar todavía de la violencia en casa, de la violencia doméstica. Entonces estamos ante diferentes escenarios, Rosa. No hay receta para enfrentar las diversas adversidades que se están viviendo ahorita a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? No es lo mismo estar en confinamiento en el norte del país que en el centro o que en el sur. Empecemos nada más por el clima, ¿no? El clima es extremoso en el norte, en el sur es más tropical y en el centro es un poco más agradable, pero no es lo mismo. Entonces, no podemos homologar, ¿no? Y no podemos dar recetas, pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos hablar de generar acciones para sobrellevar esta adversidad, para lograr una transformación después de este desastre llamado COVID-19. Oye, Carla, mencionas algo muy importante también, que es no podemos actuar o creer que solamente es importante lo que sentimos o lo que pensamos como individuos, porque esto implica o tiene repercusiones tanto en la familia como en el grupo social al que pertenecemos, pero también me parece que es de regreso, teniendo este ambiente, digamos, generalizado de pandemia, de crisis, aunque se viva de forma distinta, estas realidades también afectan a la forma en la que pensamos individualmente. Cómo tener un equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos, que es en donde se nota, digamos, esta repercusión tanto de ida como de vuelta. Por supuesto, hoy más que nunca tenemos que hacer un ejercicio de introspección. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Y cómo estamos reaccionando ante estas nuevas vivencias? Después, hacer un ejercicio comparativo con nuestro núcleo cercano y identificar que no todos reaccionamos de manera similar, pero podemos encontrar similitudes donde se encuentran fortalezas. Por ejemplo, yo quizás puedo reaccionar con mucho estrés ante el confinamiento, pero habrá quien dé paso a la creatividad, a espacios creativos en ese momento, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar comunicación, ver cómo lo estás haciendo tú. Mira, yo sobrellevo bien esto, lo sobrellevo de manera más difícil, tú cómo le haces, veo que se te facilita esto, el otro, ¿no? Empezar a tener intercomunicación, pero también comprensión de que somos diversos. Entonces, por eso es que hablamos de resiliencia, porque la resiliencia es un proceso tanto individual como grupal, como comunitario y social, ¿no? Entonces, esto va a implicar una transformación de cómo hemos estado llevando nuestra vida. También tenemos que regresar a revisar la ética de la vida, cómo nos estamos relacionando con los otros, con nuestro medio ambiente, y en esta ética también entraría el reconocer que la resiliencia conlleva un proceso ético, es decir, no se obtiene a costa de los demás, se obtiene interactuando y de forma relacional con los demás de tal forma que se produzca comunidad. Y recordemos que en la UNAM hacemos comunidad y ahora nos toca hacer comunidad, una comunidad resiliente.
Pues sí, debemos empezar por ahí. Y también nada más para terminar este primer bloque, me parece importante decir que no es solamente que algunas personas reaccionemos de manera distinta o que tengamos un carácter específico. Una sola persona puede pasar por distintos estados de ánimo cuando ya tenemos más de 60 días viviendo esta realidad. Entonces también es normal que un día una misma persona tenga una actitud y a la semana siguiente cambie. Es esto también un poco normal, ¿cierto? Así es, se vale llorar. Que sea una persona resiliente no quiere decir que va a tener días oscuros. O sea, claro que hay días oscuros, hay días muy frustrantes y desesperantes, y es normal. Lo que debemos de intentar es que al siguiente día nos podamos levantar y podamos sobrellevar nuestras propias adversidades. Pues de esto se trata, es importante tener salud mental, estar en equilibrio, y te pido que nos permitas unos minutos, es momento de hacer una pausa, pero por supuesto regresaremos en el último bloque de este programa para hablar de lo que podemos hacer de este proceso que debemos trabajar como individuos y que definitivamente impactará en la vida social de nuestro país mientras dure esta contingencia, pero también cuando ella termina. Carla, te agradezco unos minutos y te pido que nos permitas, es momento de ir con otra información. Les recuerdo que Extranjeros esta semana cambia de horario. Hoy Yael Báez nos espera en punto de las 9:30. De esto va nuestro siguiente comentario y enseguida una pausa. Volvemos aquí a La UNAM Responde. Soy Yael Báez y los invito a nuestro programa Extranjeros, este miércoles por única ocasión a las 9:30. Los siguientes programas serán a la misma hora, como siempre, a las 9. En esta ocasión vamos a hablar de los señalamientos que se han hecho contra la Agencia Estatal de Noticias, Notimex. Vamos a hablar de las políticas de energía en la Cuarta Transformación y, por último, de la lucha mundial contra el calentamiento global. Continuamos aquí en la UNAM Responde y ahora les presentamos una cápsula sobre el ALEF, Festival de Arte y Ciencia, que se organiza en la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad, donde están presentes básicamente todas las disciplinas y el teatro no es la excepción. Vamos a ver cuáles son las actividades que ellos nos ofrecen. Desde Teatro UNAM estamos realmente muy contentos de participar en el mismo, con 3 actividades en particular, ¿no? La primera ya empezó desde el primer día del festival y ha sido desarrollada por un colectivo de Guanajuato que se llama Un Colectivo, que dirige Sara Pinedo, quien con la ayuda de más de 75 voces desde diferentes países, lleva a escena de manera virtual un trabajo en video. Salen y no vuelven, no sabemos a dónde van. Los fines, basadas en la obra El Fin de la argentina Juliana Kierst. Este es un trabajo absolutamente entrañable que recorre toda la pieza dramatúrgica. Queremos que los autos sigan dando vueltas en el aire, no queremos que llueva. Lo recorre desde cada uno de los espacios de habitación de cada una de las participantes en esta voz colectiva construida de una manera entrañable, preciosa, dedicada. Es una obra que dura 40 minutos y pueden entrar a ella a través de la página de Teatro UNAM. De la obra titulada Verde Cruz o Los Últimos Lazaretos. La dirección es de Mario Espinosa, la dramaturgista es Ingrid Bravo, y es un texto que nace a partir de un taller. Este taller está basado en cómo rescatar la voz de las personas, en este caso son enfermos de lepra de Centroamérica. Mario, gracias a la Universidad 17 Estudios Críticos, accedió a todas estas grabaciones y construyó todo un tema alrededor del confinamiento. Este trabajo se venía desarrollando antes de que nos explotara en la cara la pandemia y la verdad consideramos que era muy buen momento para ser estrenado vía este modelo virtual también. ¿Cuándo me curaré para volver a ir a mi casa? Y por último, también desde Teatro UNAM, el equipo conformado por José Miguel González Casanova, Luis Mario Moncada y Mario Márquez Lartigue ha preparado algo bastante particular. Una revista de medianoche. Esto será presentado bajo el título del ACME, esta palabra que creo que todos nos estamos aprendiendo ahora en este momento en específico, y que a partir de las 22 horas del sábado 30 de mayo podremos acceder a una transmisión en vivo a la manera de las antiguas revistas de medianoche, ¿no? Para lo cual se ha convocado a un consejo de sabios que abarcan personas tan importantes e interesantes, todos ellos ya de edad, las personas que más en riesgo están
viviendo esta pandemia, y están desde Marta Recancens, Luis Barajau, Eugenia Chelet, Pedro Meyer, David Parkin, Teresa Lartigue, Fernando Díaz Enciso, Cecilia Ridaura, Florentino Toledo de La Paz, Tito Vasconcelos, Marta Elion y la abuela Achiliotlin Ixtluac, que es Susana Arques Jacob. Todos ellos son los consejeros que estarán participando en esta revista. Es un programa realmente ambicioso en donde el teatro no se queda fuera, donde el teatro, desde las ideas que lo construyen, que lo hacen posible, nos acerca a textos muy poderosos y a herramientas de diálogo y discurso realmente vivas hoy día. Eso es lo que desde Teatro UNAM y desde el Festival el Aleph se ha preparado. Pues a tomar nota, se antoja muchísimo vivir y disfrutar de todas estas experiencias nuevas que nos ofrece teatro como parte del Aleph. Y enseguida Anel nos tiene más recomendaciones de este esfuerzo que implica la reunión tanto de científicos como de la comunidad cultural de nuestra universidad. Te escuchamos, Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Hoy es día de la Jornada Mundial de la Actividad Física. Es un día de desafío, así que Deporte UNAM nos invita a seguir todas sus redes para estar activos físicamente. Y si lo suyo no es eso, sino leer un poquito más sobre el deporte, también tenemos muchísimo que recomendar, como La Milla Perfecta de Neil Bascomb, esta lucha a muerte por lograr bajar de los 4 minutos en la carrera de la milla, o Remando como un solo hombre, una historia fantástica sobre un equipazo de remo que pues prácticamente humilló al equipo alemán en unas Olimpiadas. No se los pierda. Y también Deporte UNAM nos invita todos los domingos a las 6 de la tarde a seguir un programa fantástico en el que están recreando y discutiendo partidas emblemáticas de ajedrez en toda la historia, así que me parece que está muy bueno. Una que me parece muy interesante es la segunda de las charlas Historia desde la enfermedad. Ahora toca el turno a Laura Rojas, que nos va a hablar de la rabia. Y ya en materia justamente de la Aleph, hoy miércoles les recomiendo que no se pierda la charla Pandemia, Ciencia y Poesía. Es una conversación con Carlos López Beltrán y Elisa Díaz Casteló. Va a estar muy buena a las 18 horas en Facebook Live de Literatura. Como todos los días, tendremos Radio Aleph a las 5 de la tarde, conducidos por nuestros queridos amigos Gabriel Martínez y Georgina Hughes. Y a las 18:30, todos los días en TV UNAM, tenemos también un programa fantástico de El Aleph. El jueves a las 11 de la mañana tenemos Arte y Tecnología Digital, Realidad y Cuerpo virtuales en tiempos de COVID-19. Esto con Gilles Jobin, un invitado suizo que es realmente interesante, no se lo puede perder. Así que hay mucho. Además está la programación habitual de miércoles aquí en TV UNAM, así que no se pierda Musicalmente Culinario. Ahora presentamos Héctor Berlioz desde una vida artística. Esta serie documental de Helmut Gürlt que sigue los pasos de compositores famosos a través de sus platillos favoritos. En este capítulo visitaremos Francia con la Sinfonía Fantástica de fondo, donde conoceremos la vida y logros musicales de Berlioz dentro del contexto social de la época. Eso es hoy a las 20 horas, claro, por nuestra señal de televisión abierta en el canal 20.1. Y yo regreso contigo, Rosa, en La UNAM Responde para mantenernos enterados con información veraz y oportuna, como hace falta eso. Y nos vemos mañana con más información, no solo de la Aleph, sino de muchas actividades. Esto es Cultura UNAM en Casa. Muchos saludos, Anel, y ahora vamos a ver qué nos preparó el equipo de No Memes sobre los efectos de esta cuarentena que ha durado o que puede durar cualquier cantidad de días, menos 40. A todo le encontramos el lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes.
Y ahora es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Antes los dejamos con un avance de lo que pueden ver esta noche en una nueva emisión de 5x5, este programa de ciencia que está dirigido a los más jóvenes. ¿Sabes qué es un mapa? ¿Y para qué sirve? ¿Cómo los mapas han cambiado la vida del ser humano? ¿Y cómo los usamos en la actualidad gracias a las nuevas tecnologías? El recorrido de este mapa de información llamado 5x5, miércoles 21 horas. Y su retransmisión el domingo a las 19 horas. Y comenzamos este último bloque de la UNAM Responde hablando de todas esas cosas que han cambiado desde que comenzó esta contingencia por COVID-19. Y una de ellas es la forma en la que compramos, en la que vendemos, cómo se hacen las transacciones y cómo se han actualizado o no los negocios. De esto nos habla la siguiente cápsula que preparó el equipo de En Trending. Una de las tendencias que ya venía marcada con el desarrollo de tecnologías y que sin duda durante la cuarentena se ha visualizado más, es la industria del mercado digital. Las ventas en línea están creciendo a tal velocidad que están llevando a las tiendas tradicionales a reinventarse y fusionar un canal de servicio tanto físico como digital. El confinamiento obligado por la contingencia del COVID-19 transformó los hábitos de consumo de los mexicanos e hizo que cientos de miles decidieran comprar por primera vez en línea artículos para hacer más llevadera la estancia en casa. Durante este periodo, el 55.5% de los consumidores mexicanos han adquirido productos en línea y de manera general, las categorías que más demanda han tenido son la comida a domicilio, ropa, calzado y accesorios, supermercado, productos para el aseo del hogar y electrónicos. Los servicios más usados en Internet son los bancarios, la telefonía móvil, pagos de servicios esenciales, servicios de suscripción a plataformas de streaming o videojuegos y servicios de movilidad urbana. La instalación de aplicaciones para servicios de Internet tuvo un incremento del 29% y su uso creció 13% tan solo en la semana del 7 de abril. Los ingresos de compra crecieron un 50% entre el 7 y el 20 del mismo mes. Dentro del mercado digital, existen constantes campañas en línea de distintos productos y servicios que ofrecen descuentos y promociones exclusivas. Iniciativas que surgen para expandir el comercio electrónico y la economía digital en México. El mercado digital ha tomado tal relevancia que poco a poco se incorpora a nuestros hábitos de consumo. De hecho, se pronostica que para 2023, el 52% de las ventas globales se realicen en línea y solo el 48% se hagan de forma presencial. Entre los beneficios de comprar en un mercado digital se encuentra la comparación de precios, punto de vista de otros compradores y la entrega de productos a domicilio. Sin embargo, aunque existe esta opción, debemos tomar en cuenta la importancia de los comercios tradicionales que hoy más que nunca necesitan reactivar su economía. Así las cosas. Y aquí seguimos hablando con especialistas universitarios. Retomamos la conversación con la doctora Carla Salazar, quien es miembro del programa Violencias, Derechos y Salud del CRIM y también maestra en Trabajo Social con orientación en proyectos sociales. Carla, ya nos hablabas en ese primer bloque del escenario en el que estamos viviendo, de las emociones que podemos sentir, pero también nos hablabas de esta posibilidad que nos ofrece la resiliencia. Y me gustaría retomar justamente esto que dijiste, que no es una cosa empírica o que se da de forma natural, sino que implica un proceso consciente por parte de cada uno de los individuos. ¿De qué se trata este proceso? ¿Dónde empieza? ¿Cuándo empieza? Es decir, ¿podemos empezar desde ya o cuando nos estemos enfrentando ya a esta nueva normalidad, esta nueva realidad? ¿O cómo comenzamos para poder aprovecharla? Sí, gracias. Bueno, antes que nada me gustaría puntualizar qué es resiliencia, ¿no? Porque probablemente a algunas personas de la audiencia no sepan qué significa este concepto, ¿no? Este concepto tiene un amplio paraguas conceptual. Está ligado a palabras como superación, como capacidad, como adaptación, como recuperación, ¿no? Todas estas orientadas a un proceso para recuperarse después de un trauma o de una adversidad. La palabra resiliencia tiene sus orígenes en la ciencia física y acuñe a un material que es capaz de regresar a su estado original después de ser manipulado, ¿no? En las ciencias humanas se empezó a utilizar a partir de la década de los 70
a través de estudios con niños que vivían situaciones vulnerables. Entonces, pues encontrarán muchas palabras relacionadas a el superar, al adaptarse, ¿no? Y se puede presumir que es resiliencia, pero nosotros preferimos reconocer la resiliencia como un proceso que involucra factores internos y factores externos que nos permiten sobrellevar una adversidad y lograr un desarrollo después de un trauma o de la misma adversidad a través de procesos de transformación. Entonces, ante las adversidades que el COVID-19 está ocasionando, la resiliencia cobra un lugar preponderante. Entre sus componentes esenciales se identifican la resistencia, la habilidad para hacer un afrontamiento y la creatividad para generar acciones que permitan resurgir fortalecido, lo que hace visualizar a la resiliencia como una posibilidad para la construcción de una nueva forma de concebir, conceptuar y permitir ser ante la vivencia de adversidades. De esta manera podemos transformar los eventos desafortunados en nuevos espacios de oportunidades personales y sociales. ¿Por qué nos puede ayudar la resiliencia en la actual crisis? Bueno, porque la resiliencia implica una progresión evolutiva que responde a nuevas vulnerabilidades. Es decir, no es un estado ni es un proceso lineal, ¿sí? Es dinámico, es dialéctico, va en movimiento. Entonces, por ello, la resiliencia puede ser como una montaña rusa, ¿no? A veces tendrás días muy buenos, a veces días muy malos. Y la resiliencia, bueno, nos inspira a analizar nuestros problemas bajo una esperanza realista. Al respecto, hay un teórico que me gusta mucho, Rosa, se llama Boris Cyrulnik, es uno de los principales estudiosos de la resiliencia, sobreviviente del Holocausto, y lo cito, él dice: huir de la realidad o someterse a ella son dos mecanismos de defensa tóxica. Por el contrario, protegerse de una realidad que nos arremete y extraer del imaginario algunas razones para transformarla, la constituyen un mecanismo de defensa resiliente. Entonces, ante la adversidad, tenemos dos opciones, Rosa: sobreponernos o someternos. Y yo creo que la primera, sobreponernos, es la que debemos de emplear. Por eso agradezco mucho este espacio para seguir hablando de resiliencia. Desde el CRIN estamos haciendo muchos esfuerzos para hacer divulgación sobre lo que es este proceso, lo que significa y cómo se construye. ¿Por qué? Porque todos estamos ante diferentes escenarios de adversidad frente al COVID-19 y hoy más que nunca tenemos que hacer uso de nuestras fortalezas, de nuestra creatividad para lograr salir adelante, y no solo como individuos, sino como comunidad, como una comunidad resiliente, como una sociedad. Entonces, para sobreponernos es importante conocer y reconocer cuáles son los principales retos y obstáculos que se enfrentan. Hay que identificar cuáles son los problemas reales. Es decir, Rosa, no debemos de sumar más problemas al problema. Hay que mirarlo con la debida proporción y también elaborar un tipo de dieta. ¿En qué momento del día vamos a analizar nuestros problemas reales? ¿En qué momento, del día vamos a recibir información acerca de estas crisis sanitarias? Y el resto del día seguir viviendo y seguir disfrutando del aquí y del ahora. Entonces, la actitud que desarrollemos ante la adversidad va a determinar, pues, si nos sometemos o nos sobreponemos a través de procesos creativos. Y un primer paso para la resiliencia es tener confianza. Donde hay confianza hay aumento de posibilidades para la experiencia y la acción. Además, en un grupo cuyos miembros confían ampliamente unos en otros, se va a dar la capacidad de lograr diversas acciones en torno a un bien común. Por ello, debemos de fomentar la confianza en nosotros mismos, en nuestra familia, como comunidad, y en pensar que esta pandemia tuvo un principio y también tendrá un final. Y todas las adversidades que está ocasionando tuvieron un principio, las vamos a vivir, pero también tendrán un final. Esto va a pasar, y lo importante será lo que construyamos a partir de esta experiencia, donde todos fuimos
y somos vulnerables. Los pilares que construyen la resiliencia, Rosa, son introspección, analizar cómo reaccionamos ante el problema, independencia, saber fijar límites y distancia emocional y física respecto al problema. Enfatizo, y distancia física respecto al problema. Todavía tenemos que tener distancia, seguir en casa y seguir las indicaciones para enfrentar esta crisis sanitaria. Hay que tener una capacidad de relacionarnos, es decir, debemos de equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de brindárselo también a otros. ¿Cómo podemos fomentar la resiliencia, Rosa? El desarrollo resiliente ocurre a través de un proceso de transformación, ya lo habíamos dicho. Entonces, este proceso nos permite cuestionar determinismos lineales asignados a quienes vivimos una situación adversa. Es decir, una persona resiliente va a confrontar la condena del sufrimiento o de la desgracia. Adversidad no es destino. Por ello es importante desarrollar pensamientos optimistas como un hábito, creer en el ser humano, es decir, tener confianza en el sentido de la humanidad, ver la vida como un proceso, y en este sentido se contempla también la muerte. Hay que reconocer la adversidad como parte del ciclo vital. Entonces, bueno, hay que dar sentido y significado a la adversidad. Y desde mi experiencia, desde mis investigaciones, Rosa, yo te quiero comentar, les quiero compartir que podemos estar en los escenarios más horrorosos, en los escenarios más adversos, y aún así podemos construir procesos resilientes. Existen además 3 cualidades fundamentales en los procesos de resiliencia. El primero es la comprensión y aceptación de la realidad. Debemos de situarnos, entender que estamos frente a una adversidad y comprender qué recursos tenemos. La segunda, creer que la vida tiene un significado, y ese significado ya no puede depender de lo que podamos comprar de una cultura de consumismo. El tercero, habilidad para generar estrategias o alternativas de solución, y esta habilidad debe de ser compartida, relacional, comunitaria. Además, pues existen características peculiares, ¿no?, en los procesos de resiliencia, como son el sentido del humor. Hay que reírnos también de nuestra propia diversidad, reírnos de nosotros mismos. Los mexicanos somos un gran ejemplo internacional de resiliencia. En muchos momentos hemos demostrado capacidad creativa, capacidad de control, capacidad de organización y solidaridad en los momentos más difíciles que hemos tenido. Y bueno, además, dentro del proceso resiliente es importante reconocer ese reconocimiento que el individuo logra de sí mismo en 3 dimensiones, que es la cognitiva, la emocional y la actitudinal. Mediante la dimensión cognitiva, el individuo podrá crear, proyectar y construir planes de solución a la problemática que vive, y en ella un aspecto fundamental, otra vez, insisto, es el reconocimiento del problema como tal, pero no nada más el reconocimiento del problema, sino también de las oportunidades que este problema genera, ¿sí?, de las fortalezas que se tienen para enfrentarlo. En la dimensión emocional, el sujeto, el individuo, puede experimentar una amplia gama de estados emocionales, como tú ahorita lo comentabas, ¿no? Se puede sentir miedo, se puede sentir angustia, se puede sentir triste, desesperado, frustrado, incluso hasta agresivo, ¿no? Pero hay que reconocer estas experiencias emocionales para también dar paso a sentimientos más positivos, como son el amor, ¿no? El amor, por ejemplo, expresado a otras personas que se encuentran en situaciones similares, y que en nazca el respaldo, la solidaridad, la comprensión, el apoyo, es decir, estrechar vínculos, que anteriormente a lo mejor no existían, ¿no? Es la gran oportunidad para rehacer vínculos o para generarlos. Bien, en la dimensión actitudinal, pues esta se relaciona fundamentalmente con la disposición que presenta la persona ante el hecho adverso y los comportamientos y reacciones que constituye.
Desde esta dimensión se da origen a construir de manera inmediata alternativas de supervivencia de sí mismo, de las personas también que conforman sus núcleos familiares o sus núcleos más cercanos, y a buscar información o ayuda de carácter instrumental que les permita construir formas alternas de solución. Carla, todo esto que nos estás mencionando en busca de lograr este equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, que está directamente relacionado también con nuestro entorno y con nuestra vida cotidiana, es parte de las investigaciones y de los artículos que está publicando actualmente el CRIM, el centro a donde perteneces. Ya nada más para terminar, platícanos cómo se está trabajando en este tema de la COVID, de la enfermedad de COVID-19, como una oportunidad de investigación y de poder tener contacto directo con la sociedad. Claro, en el CRIM estamos convencidos de que hoy más que nunca es necesario generar comunidad, una comunidad resiliente, y hay diferentes disciplinas, su nombre lo dice, el centro regional es multidisciplinario, hay investigadores de verdad de una calidad muy alta que están justamente ahora a través del micrositio que ha creado el CRIM para atender los fenómenos relacionados con el COVID-19, y se están elaborando notas de reflexión donde se abordan diferentes temas que están vinculados a esta pandemia. Se abordan desde la experiencia empírica y con un gran bagaje teórico que respalda a los teóricos, a los investigadores de este centro. Entonces, además, si ustedes entran a la página del CRIM van a encontrar este micrositio que no nada más los va a llevar a las notas de coyuntura, de reflexión, sino también a las diversas actividades que se están realizando para generar una ciencia de incidencia, una ciencia cercana a la población, una ciencia que proponga alternativas de solución para enfrentar esta crisis que actualmente pues vaya, que representa uno de los mayores desafíos que hemos tenido en nuestra historia contemporánea. Pues sí, ahí está toda esta información generada por especialistas, por investigadores del CRIM. Carla Salazar, agradezco muchísimo esta intervención aquí para la UNAM Responde. Por supuesto, estuvieron ahí apareciendo los datos de esta página donde se pueden consultar tus artículos y los de los otros investigadores, donde se hace especial énfasis en la importancia de comenzar a prepararnos para vivir este proceso de resiliencia individual que afectará de forma necesaria en lo que sucede en el ámbito social. Así es que muchísimas gracias por estos minutitos para la UNAM Responde. Gracias, Carla. Muchísimas gracias, Rosa. Pues sí, nos quedamos con esto. Favorezcamos nuestras fortalezas y alejémonos de lo que no nos gusta, pero no se trata ni de huir ni de someternos ante la realidad que estamos viviendo. También es una oportunidad para pensarnos como individuos y como sociedad. Y ahora sí nos vamos con la nota que nos preparó Flavio Florencio, que nos habla de una realidad de la que no hemos hablado en este espacio, y se trata de lo que viven las personas, las mujeres que están embarazadas durante estos días de contingencia, de encierro y de riesgo, que contrasta un poco con lo que ellas están viviendo, que es, bueno, una oportunidad de vida. Vamos a escuchar estas distintas historias de 3 mujeres. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy estoy muy contento, no solamente porque en la cápsula de hoy hay una gran amiga y colega, Laura García, sino porque también quiero hablar sobre el milagro de la vida. Escuchamos hablar que dentro de las poblaciones vulnerables están las embarazadas, y por eso le pedí a 3 mujeres embarazadas de Argentina, México y España que usaran su teléfono celular y que se grabaran y que nos compartieran sus sentimientos, sus miedos, sus dudas durante este periodo de confinamiento y de gestación, ¿no? Y esto es lo que nos cuentan. Me llamo Marisabel, vivo en el Estado de México y tengo 24 semanas de embarazo. Hola a todos, mi nombre es Laura García y tengo 39 semanas de gestación. Estoy viviendo esta cuarentena en un municipio llamado Becerril de la Sierra, que tiene unos 5.000 habitantes, situado a unos 60 kilómetros de Madrid, la capital de España. Hola, mi nombre es Clara, estoy de 8 meses de embarazo. Estoy haciendo la cuarentena en Buenos Aires, en Argentina, en plena ciudad. Y entre paredes de mi departamento, que por suerte tiene una terraza bastante amplia, así que la palabra encierro en mi caso es un poco relativa. ¿Cómo me ha afectado a mí la pandemia? Bueno, la pandemia me obligó a adelantar un viaje que yo tenía a Madrid para dar a luz.
En cuanto se declaró el estado de alarma y se anunció el cierre de fronteras, yo fui corriendo al aeropuerto y pude tomar uno de esos últimos aviones para pasar aquí la cuarentena y el confinamiento con mis papás. Pues sí cambió mi vida un poco porque pues yo tenía mi trabajo y todo, y ahorita con lo de mi trabajo pues no puedo trabajar porque mi esposo no me deja salir. Pues él tiene miedo que el bebé pues nos contagiemos tanto él y yo. La cuarentena me afectó por etapas, de un día para el otro cambió un poco el eje de la normalidad, sobre todo en un embarazo en donde uno está acostumbrado a hacerse chequeos, a hacerse ecografías y a monitorear un poco el cuerpo y lo que pasa acá adentro. Lo que me sucedió es que de un día para el otro me frenaron todos los estudios y todas las citas médicas, entonces me encontré en la nada misma. También ha afectado mucho el hecho de que no has podido ver a nadie. Yo vine a España para estar cerca de mi familia y en realidad no he podido ver ni a mi hermano, ni a mis primos, ni a mis tíos, ni a mis amigos. Y el embarazo, que debería ser algo mucho de comunidad y de tribu, pues no ha podido ser así porque no he podido ver a nadie, no he podido preparar cosas del bebé, no he podido hacer las compras que yo tenía previstas, entonces vamos con lo básico. Nos hemos estado limitando un poco de dinero, pues no gastar tanto dinero porque pues, la verdad, pues ya si no me alcanza, imagínense gastando más, tengo que pagar consultas a particulares porque no puedo ir a un hospital. Pero bueno, al final del día uno se da cuenta de que lo importante es que salga todo bien, que el niño salga sano, que nos den de alta en el hospital y que lo importante viene después, que es la vida, ¿no? Miren, les voy a presentar a mi familia. Está mi esposo, Luis, mi hijo Yael, el travieso, y Carlos. Miren cómo se entretiene, miren. A la preocupación, la angustia, los miedos, la incertidumbre que de por sí ya es un parto y el tener un niño, pues se han sumado mucho la angustia, el miedo, la preocupación, que han dejado un poquito de lado, la verdad, esa ilusión que uno tiene por la llegada de un bebé. Entonces, reconozco que he estado más pendiente a veces de los riesgos, del miedo, del seguir las indicaciones, de cuidar a mis papás, del no estar expuesta a nada y no tener que ir al hospital más que a lo imprescindible, que a la llegada del bebé, ¿no? Esta pandemia ahora sí que pues nos puso en la torre, porque pues yo a lo mejor no tengo un negocio muy grande, pero por lo que vendo pues sí me sale un poquito de ahí para salir adelante, sacar a mis hijos. Y pues la verdad es, ahorita para aliviarnos pues sí nos da miedo, porque pues no sabemos ahorita hasta cuándo se vaya a acabar todo esto. Ir al hospital se ha convertido en una película de ciencia ficción, tomando unas medidas de precaución fuertes, y solo he ido 2 veces en estos 70 días que ya llevo aquí. Es una experiencia bastante extraña y en donde uno se siente enajenizado inevitablemente. Toda la información de preparación al parto pues la he hecho online y pues básicamente iré directa al parto que ya se producirá en estos días. No sabemos si realmente yo me vaya a meter a un hospital y me vayan a atender, y no, la verdad yo no quiero, porque no quiero que nos vayamos a contagiar mi bebé y yo. Nosotros estamos haciendo planes para que pueda ser en un particular, pero pues no sabemos. Sí, se ha costado un poquito hacerse la idea, mentalizarse con que las cosas van a ser diferentes cuando uno las piensa, y te ayuda a concentrarte en lo que es importante en este momento. Confiar en lo que uno siente, en la panza y en los movimientos del bebé para saber que está todo bien. Le pido mucho a Dios que no se quede sin trabajo él ahorita, y menos en esta situación, porque pues, ¿qué vamos a hacer? Pues he estado recorriendo unos 10 kilómetros de media diaria, 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde, y me di cuenta, recordé que aquí había un mojón, ese pequeño hito, una piedra que indica que este es parte del Camino de Santiago, que parte de Madrid. Entonces, bueno, pues empecé a pensar que eso podía ser un peregrinaje particular que yo iba a tener en este confinamiento. Muchas veces aprovecho este lugar para comunicar con
con el bebé acá adentro, le hablo, le hago masajes. Pues ya cuando me aburro, pues ya me asomo a la ventana y estoy viendo en la tarde. Y esto no va a durar para siempre. Eso es lo que deseo y lo que trato de transmitirle a este pequeñito. Ya quiero que pase todo esto porque ya, y no creo que nada más yo. No tenemos para comer, imagínense, para buscarnos una enfermedad. Este confinamiento me llevó hasta Santiago de Compostela, me va a llevar hasta mi hijo que posiblemente ahora ya quiera que se llame Santiago. De esta vamos a salir, tenemos que salir bien los dos. Y pues te espero con mucho amor y mucho cariño, bebé. Pues con estos testimonios comprobamos que hay cosas que no se detienen, que los procesos continúan, aunque esta pandemia nos haya cambiado la vida y los sentidos de muchísimas maneras, pues estos bebés seguramente estarán llegando. Así que nos quedamos con estos 3 testimonios, 3 oportunidades de vida. Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron desde sus pantallas, haciendo preguntas y haciendo comentarios. También a todo el equipo de TV UNAM que lo hace posible aquí y en casa. Y tenemos una cita el día de mañana completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.